Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Siendo sumamente a gusto de que esté con nosotros, me siento muy bien, por cierto, un querido amigo, un gran argentino, que nos conocemos desde hace bastante tiempo, que es el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad en la ciudad de Buenos Aires. Creo que son como 800.000, Eugenio. Sí, aproximadamente en la ciudad entre jubilados y pensionados. Mencionado. Y defiende permanentemente 2 mediciones anuales. Bueno, no vale la pena presentarlo porque está siempre protagonista en muchos aspectos que hace a la defensa del ser humano, de la vida de aquellos que menos tienen. Así que, querido Eugenio, te agradezco mucho tu presencia y yo te dejaría vos que creo que hiciste mediciones hace poco, en diciembre. Así es. ¿Cómo ve la situación? La Presidenta anunció un incremento del 15%. Además, está todo este tema, bueno, ahora también lo superaron el 25%, el 15% los legisladores. Entonces, ¿cómo ves un poco? Te dejo que vos te explayes con tranquilidad. Sí. Bueno, tal vez podemos partir, si te parece bien, de lo que ha sido el último reajuste, el 15.2%. Conducilo al programa, levantarme. Para el mes de marzo, que cuando uno lo toma en términos porcentuales, uno dice, bueno, un reajuste de un 15%, si lo tomamos en relación con lo que se dio el año pasado, que fue alrededor del 30% entre marzo y septiembre, la proyección... El 2012, el 2012, el 30%, superó el 30% y la proyección para este año, tomando este 15.2, estaría en el orden del 28%. Ahora, ¿qué pasa? Los que solemos hablar de porcentajes somos los que tenemos la panza llena. Claro. Porque esos porcentajes, cuando se convierten en pesos en el bolsillo del jubilado, ese 15% en las jubilaciones mínimas es 200 y pocos pesos. Claro. Es decir, estamos hablando algo de 8 o 9 pesos por día. ¿Y qué pasa en relación a algo que se viene aplicando correctamente desde el año 2009, que es la ley de movilidad, que viene arrojando estos buenos guarismos, que supondría que la condición del jubilado va mejorando? Sin embargo, nos encontramos con 2 problemas serios que tenemos que tratar de ver cómo resolverlos, porque, ¿sabes qué pasa? Hay toda una tendencia a dar explicaciones, ¿no? Entonces explicamos que Cavallo fue lo suficientemente malo. Y lo que hay que explicar ya no sirve, ¿no, Eugenio? Y creo que el jubilado hoy, a partir de su necesidad, quiere hecho, no explicaciones, necesita respuestas mucho más contundentes. Por eso, dejando y adjetivando todo lo necesario a los Cavallo, a lo de la Rúa, todo lo que pasó, a la privatización del sistema, cosa que he tenido la posibilidad en tu programa de poder exponerlo más de una vez, de compartirlo. Y cuando yo estuve en el Senado, me diste Así muchas es. manos cuando te pedía información. Así es. Y me llevaste al rinconcito de los jubilados. Sí, hace ya años, ¿no? Y bueno, denotan edades, esos muy recuerdos. jóvenes. Pero lo cierto es que frente a esta actual situación, decíamos, las mínimas, 2.165 pesos a partir de marzo, estaban en 1.880, las mínimas son las que percibe el 75% del sistema de jubilados y pensionados. 75%. Claro, porque y en el la país, pirámide se en el acható. país hay 7.200.000 más o menos. No, entre jubilados y pensionados algo de 6 millones, después En el país. Claro, hay que ver las pensiones no contributivas, Claro. que son más de 1 millón, están quienes ingresan... Cuando hizo el anuncio del presidente habló de 7.200.000, ¿no? Sí, porque incluyen pensiones no contributivas que también tienen este reajuste del mes de marzo, que son para discapacitados, para veteranos de Malvinas y adultos mayores que no tienen otro nivel de cobertura. Que son un poquito menos, son el 70%, ¿no? Te hago una pregunta. Lo que no se dijo, ¿dónde van a parar los fondos del ANSES? Bueno, ahí está o lo que no se dice. la cuestión, ¿no? Decíamos,
este buen porcentaje se convierte en poca plata. El jubilado obviamente... 8 o 9 por día, 8 o 9 pesos por día. Exactamente. El jubilado ve con preocupación, dice, a mí no me alcanza. Y, sin embargo, se gasta dinero del ANSES. Está la disputa entre quienes dicen que se gasta bien, que se gasta mal, en qué debe gastarse, en qué puede gastarse, en lo que no debe gastarse. Y yo, como jubilado, que tengo una canasta, y esta fue la última medición del mes de diciembre. ¿Cuánto te dio la de diciembre? Casi 4.000 pesos, 3.950 pesos. Y 4.000. Casi 4.000 pesos. Y estamos hablando de principio de diciembre, con un proceso inflacionario del 30 más o menos, 28, importante, 30. ¿no? Entonces, tenemos que ver, te incorporo algo, vos que sos un hombre de provincia, del interior. Sí, donde fui la primera provincia que la le dimos crisis el de las cajas, de la caja en Corrientes, del instituto en Córdoba, del instituto en Entre Ríos, del instituto en Santa Fe. Es decir, cuando menciono Santa Fe, con presentación en la Corte Suprema, Córdoba, con presentación en la Corte Suprema, un instituto que venía compensado hasta que había amistad política, Santa Cruz. Hoy escuchamos al gobernador Peralta decir, uno de los grandes problemas del déficit de Santa Cruz es el Instituto de Previsión. Corrientes con este problema tal cual mencionábamos. Entonces... ¿Y vos te acordás, perdón, Eugenio, sí, cómo no, no por pasar ningún aviso, pero una de las mayores preocupaciones cuando asumimos el gobierno de la provincia, porque fue un equipo, no yo solo, el presidente del Centro de Jubilados fue el presidente del Instituto de Jubilaciones y se integró el directorio, 2 por el Estado, 2 por los empleados públicos y 2 por los jubilados. Y el presidente era jubilado y se le dio, ¿vos te acordás? El 82%. 82 y claro, y a los pensionados también. Y no había coparticipación, pero fue la primera provincia, una de las primeras. Fíjate que ahí hay un tema donde va atando el problema de la seguridad social con el problema del presupuesto nacional, claro, con la coparticipación, porque recordemos que las provincias se dieron 15 puntos de coparticipación para preservar su instituto. Entonces nosotros no teníamos, ahora están intervenidos prácticamente todos los institutos, ¿no? En la mayoría están intervenidos, sí. Inclusive, bueno, ANSES debiera tener una conducción colegiada como lo debiera tener el PAMI. Que también está porque son organismos no estrictamente del Estado, claro, sino que deben ser controlados por el Estado, pero deben ser manejados por quienes aportan, en este caso los jubilados y los trabajadores activos, ¿no? ¿Y vos no crees, Eugenio, ahora que dijiste del aporte, como hablamos en otros programas de esto, que la gente que se incorpora a la función, que aporta para su jubilación, la gente joven, cuando ve que a los que ya están jubilados les pasa esto y no sabe dónde van a parar los fondos que aportan, a veces prefieren tener mitad y mitad y hasta un poco de trabajo negro para recibir más dinero? ¿Es así o no? Es así. Es la realidad. Así. Es decir, vos vas a explicar mejor a la gente. Efectivamente, pero es decir, lo que estamos viendo... Desvirtúa todo un poco esto, ¿no? En principio, cuando el jubilado no gana lo necesario, más allá de lo que es su padecimiento personal, genera lo que vos acabás de expresar tan claramente, es decir, lo que es la gerontofobia pasiva, el miedo al envejecimiento y el deseo de gozar hoy lo que no voy a tener mañana. Pensás que después no te lo van a dar o te lo van a sacar para otra cosa, entonces preferís del día al día, de día a día. Y ahí está el aprovechamiento en donde el patrón dice, yo te pago X más en negro porque si no te tengo que hacer descuentos, etcétera, claro, etcétera. Y ahí tenemos el otro gran flagelo de la seguridad social. Más de un 35% del trabajo en Argentina, índices oficiales, es no registrado, es trabajo en negro. En negro. Y en muchos casos con la aquiescencia del propio trabajador. Entonces, hoy, ¿qué estamos describiendo? Estamos describiendo una situación de crisis del sistema de seguridad social, que eso te digo, sí, no valida y no resuelve la crisis toda aquella historia a la cual referíamos.
Es decir, las AFJP, los bancos, los Caballo, fueron todos tal vez Del pasado hay quienes que tomar lo coadyuvaron bueno, a lo la malo. crisis. Claro. Pero hoy estamos en una situación de crisis, se muestra claramente la crisis, 500.000 juicios en el sistema. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto por día más o menos el Y promedio? mira, si tomamos como referencia el 2012 fueron alrededor de 90.000 nuevos juicios iniciados y 20.000 sentencias Acá, canceladas a nivel nacional. Alrededor de 400 juicios iniciados por día. Obviamente... Y ya hay fallo, hay sentencia. Sí, pero yo te daba ¿Y qué pasa con eso? esa relación, 90.000 iniciados y 23.000 sentencias liquidadas. Vale decir que hay un drenaje que hace colapsar al sistema permanentemente. Es decir, los jueces ya no tienen las condiciones materiales como para poder tramitar administrativamente los expedientes. No le da el tiempo, no Por puede. eso, necesitamos, y acá... ¿Cuál es la solución a eso? Mira, en para principio vos? algo que se reitera para otros ámbitos de la vida nacional. El diálogo de todos los sectores políticos, Claro. el reconocimiento de todos de que existe esta crisis, de que el jubilado tiene problemas, que el Que sistema... todos hemos cometido errores porque es difícil que se diga. Yo lo digo públicamente. No, los Hemos cometido históricos... errores, pero hay gente que jamás dice que se equivocó. Los errores del sistema y, a su vez, la utilización de los fondos del sistema de la seguridad social involucra a todos los gobiernos, colores políticos, uniformes Claro. que pasaron. Entonces, lo que hay que hacer es reconocer ante este estado de cosas, ver cómo resolverlo, ver cómo se reestructura fiscalmente a Argentina. Ahí hay que tocar impuestos. ¿Vos crees que es una reformulación materia Integral. impositiva? Y en otras cosas. Decisivo, tocamos el tema impositivo porque el 50% del financiamiento viene de impuestos. Hoy ya no viene del trabajo como era tradicionalmente. Querido Eugenio, entonces, ¿vos crees que hay que hacer una reformulación, no solamente en esta materia, porque vos no solamente sabés de esto, sabés todo, el tema de seguridad, inflación, gasto público, no, todo este tema, Sin lugar a dudas. con participación, federalismo, salud, educación, etcétera? Que cuando uno está tocando la seguridad social, está tocando Todo. vía directa o indirecta cada uno de esos elementos. ¿Sabes cuál es la mejor demostración a mi criterio? Pues te pregunto a vos, estas mediciones que ustedes hacen, ¿qué medís vos esto que te dio casi 4.000 pesos? Mira, es una canasta elementabilísima Por eso. que incorpora alimentos, gastos en salud, medicamentos y vivienda. Por ejemplo, la vivienda hoy, mantenimiento de vivienda propia, alquiler o pensión, tiene una incidencia sobre el presupuesto del jubilado terrible. Es decir, por ejemplo, gastos de expensas. Es decir, un jubilado que adquirió un inmueble, un departamento durante su vida laborativa, que hoy tiene que pagar 1.000 pesos de expensas, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Y es lo frecuente en las grandes ciudades, ¿no? Y una cosa te pregunto también, yo pienso que se está construyendo mucho menos vivienda que años anteriores o se está. El FONAVI, diremos. Sí, por lo menos en lo que es respecto al sector de jubilados, la vivienda se convirtió en un verdadero drama. Drama, ¿no? Y hay como 3 millones de déficit de vivienda en general, Sí, no, y en no del muchos sector casos partido. donde, insisto, donde existe la vivienda no se la puede mantener. Claro, por esto que acabas de decir. Los impuestos, las expensas comunes, hay una enorme cantidad de ejecuciones por mora fiscal o por lo que tiene que ver con pago de expensas. ¿Y cómo crees que este tema de la inflación, cómo crees que podemos encarar esto? Mira, hay un tema que es central que... Hoy hablaste del diálogo, de los partidos, vos viste lo del Parlamento. Entonces, a lo mejor se merecen o no se merecen, pero lo que pasa es que otros sectores, mucho menos, y esto parece que estaba un poco sin largarse de hace meses. Mira, hay elementos, por ejemplo, se habla del Fondo de Sustentabilidad, ¿no? Eso. El Fondo de Sustentabilidad surge por decreto del 2007
Recordemos que la restatización de los fondos de pensión es un año posterior, en el 2008. En ese en ese decreto que se conforma el Fondo de Sustentabilidad, había un artículo, el artículo 6º, que decía que iba a estar compuesto por los recursos equivalentes a la erogación anual del sistema. Es decir, si el sistema gastaba 150.000 millones de pesos en jubilaciones y pensiones, el fondo de garantía era en esos 150.000. Al año siguiente, cuando se dicta, se sanciona la ley, desaparece este tope del fondo y ahí estamos sumergidos en este gran dilema de lo que se gasta, lo que es fondo, lo que no es fondo. ¿Por qué? Porque al no haber tope y establecer la ley que se podían invertir los excedentes de ese fondo, hoy no se sabe cuál es el criterio de excedencia, qué es lo que sobra para poder invertir. Por lo cual se invierte todo, se discute todo, si está bien o mal invertido, no hay norma y el Parlamento ha ignorado el tema directamente, ¿no? Ahora que sí esto del Parlamento, te pregunto, en estas mediciones que vos haces, por todo lo que estuve viendo, las empresas telefónicas, las celulares, Telefónica, Telecom, Telmec, creo que la otra, claro, esto no tiene regulación. No. ¿El costo en eso también se incluye? Sí, obviamente. El servicio de la telefonía móvil, que es un elemento, es malo y caro, ¿no? Es malo, carísimo y de primera necesidad para el adulto mayor, para el jubilado. Claro. Es lo que lo mantiene en contacto con el mundo, lo que le da seguridad. Bueno, eso tiene, por ejemplo, una incidencia de entre 150 y 200 pesos por mes. Lo mismo lo que es una conexión de cable en televisión. Que, digo, son cuestiones que cuando uno las va sumando, son 150, son 200. Para los 1.800 o los 2.000 pesos del jubilado, se convierte en una carga absolutamente insoportable. Pero sabes, Eugenio, que vino a este programa un día, tuve el gusto que viniera, el presidente de los usuarios de celulares, de telefonía móvil. Decía que acá no hay una ley regulatoria. Entonces se ponen de acuerdo ellos si incrementan. Esto lo dijo el presidente de la asociación de... Bueno, y esta misma empresa parece que en otros lugares donde hay regulación se tienen que ajustar a esto. Acá es... No, pero inclusive empresas internacionales como Telefónica, en su país de origen, en España, generan una enorme cantidad de productos y de programas al servicio del adulto mayor. Claro, acá... Y inclusive con el diferencial que los pulsos allá son mucho más baratos. Eso te iba a preguntar. Entonces, estamos frente a una... ¿Y acá? Acá son caros, no hay ningún diferencial y si no puede pagar, se le corta el servicio inmediatamente. Y si esto te lo traslado a un hecho de la vida cotidiana que tiene que ver con la comida, con lo más elemental, cuando vamos al médico, quienes tenemos algunos años, el médico dice, usted el colesterol está alto, tiene que caminar y comer con aceite de oliva. El aceite de oliva vale entre 60 y 70 pesos el litro, suponiendo que se utiliza uno por mes. El jubilado termina comiendo un aceite de girasol de 10 pesos por mes. Es tremendo, ¿no? Entonces tenemos ahí comprometida nuestra propia calidad de vida. Lo que no gastamos en buena alimentación. Y de gente que brindó toda su vida a trabajar por el país, por su sociedad. Pero que inclusive, por la gente, si nosotros lo conceptualizamos y lo integramos, lo que consume el jubilado, estamos hablando, como señalabas, de más de 7 millones de personas. 7 millones de personas. Es ganancia, es impuesto, es trabajo, es decir, es un círculo virtuoso, ¿no? ¿Y vos crees, ustedes ahora van a volver a medir en mayo? En el mes de mayo. De acá a mayo, bueno, este año electoral, ¿cómo ves que puede pasar? Mira, con la expectativa de los milagros que a veces ocurren en los años electorales, que el sistema político se acuerde de cosas que tiene olvidadas en años anteriores. Que no se trate de obtener rentabilidad política a costa de la vida y de la miseria de la pobre gente. Exactamente. Hay algo que el jubilado tiene muy claro.
jubilado tiene presente. Le interesa poco que hablen de su pasado. Claro. Y el futuro lo ve lejano si no se resuelven los problemas actuales. Y la jubilación, los problemas de salud hay que resolverlos en la actualidad. ¿Vos crees, Eugenio, que este tema del ANSES, de la reformulación de la COSIA, es lo primero que hay que hacer, ¿no? Me parece que hoy tomar el tema de ANSES, del sistema de seguridad social, de la derogación de las leyes de Cavallo, Sí. insisto, que siguen vigentes, donde la gente se sigue jubilando en condiciones que establecen la necesidad de hacer un juicio al otro día, en procesos que terminan engordando abogados y matando a jubilados en la espera. Claro. Es decir, tenemos que salir de esa lógica que es absurda, es grotesca y que es muy cara para el país de futuro. Claro. Porque uno dice, no, los jubilados, bueno, se mueren en la espera de los 7, 8 años, pero alguien después, alguna generación termina pagando eso. Y habría que prestarle toda la atención del mundo como lo haces vos. Yo te agradezco mucho tu presencia, querido Eugenio, y tenemos que estar en contacto permanente porque Sí, tantos millones de seres humanos están sufriendo estas consecuencias, cuando que son los que habrían que brindarle un trato totalmente preferencial, diremos. El agradecido, como siempre, soy yo. Estamos en contacto. Muchas gracias, Eugenio. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Estamos agrandando un aeroparque metropolitano con la construcción de nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. We can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La prueba de 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia, cada día más. Sin duda alguna que la tarea de hace 15 años, un poco más, que cumple mi querido amigo el doctor Eugenio Semino como defensor del sector pasivo de la Ciudad de Buenos Aires, pero él no se circunscribe a la Ciudad de Buenos Aires, trata de defender a toda la clase pasiva, a los 7 millones, 7.200.000 jubilados, pensionados, etc. Y yo tengo que decir con total convicción que es magnífica, no por nuestra amistad, porque vengo siguiendo hace bastantes años su actividad, la que cumple el doctor Semino y su equipo. Estas mediciones de mayo y diciembre, indudablemente que despiertan o plantean o pintan, para ser más concreto, la realidad. Está casi, no llega a 4.000 pesos lo que están recibiendo en este momento millones de jubilados. Por otra parte, creo que quedó en claro que hay que hacer una reformulación del tema de los fondos que aportan durante todos los años que la gente que hoy está jubilada o pensionada trabajó,
sirvió a los intereses generales, a la sociedad, al país, a todos, en definitiva. Y no es posible que cuando se está culminando su vida se sientan con esta situación hasta indigna de alguna manera, no para ellos, sino para aquellos que tienen la obligación de regir los destinos del país. Y en esto también, no solamente gobiernos nacionales, provinciales, municipales, sino todos aquellos que tenemos la responsabilidad de participar en la vida pública, incluso en la vida privada. Creo que este es un año que tenemos que tomarlo con total seriedad y sin demagogia, sin falsas expectativas, sin el espíritu de obtener réditos electorales a costa del bienestar, del estándar de vida, de la propia vida de aquellos seres humanos que están en la jubilación. Y pensar, este es un año electoral, creo que tenemos que pensar en aquellos que recién ingresan y que están aportando, que se ha desvirtuado, como decía Eugenio, en que a veces le dicen una parte en negro, otra parte en negro, para que recibas más, y que normalicemos definitivamente esta cuestión, que tomemos como un desafío, un compromiso, una obligación que tenemos como seres humanos en beneficio de nuestros prójimos. Que no pensemos como que debemos ser presidentes, gobernadores, legisladores, cualquier cargo en la función pública. Que le digamos la verdad a la gente y que hagamos todo lo posible para que vivan sus últimos años de la mejor manera posible. Creo que es un año propicio, estamos en febrero, para que se dialoguen o dialoguemos los distintos sectores de la vida nacional. Y los poderes, el sistema republicano, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial que se expide, aunque a veces no puede por tantas iniciativas que se plantean o se plantean los problemas de la gente. Por eso digo, en definitiva, que este trabajo que realiza estas mediciones de mayo y diciembre del doctor Semino sirven para ubicarnos en la realidad y para los que gobiernan y para que los que no gobiernan reconozcan sus errores y los enmienden y piensen en el futuro, piensen en el ser humano, piensen en los del sector pasivo y también en los que no son del sector pasivo. Creo que esta es la manera de enderezar esto que hoy está desviándose y que breguemos por la felicidad, por el mejor estándar de vida, por el entendimiento de los que son de un sector, de otro sector, porque acá, cuando está en juego la vida, tenemos que pensar todos igual. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.